¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en la redacción abierta de Intereconomía, Intereconomía Televisión. Saben ustedes que los miércoles, a partir de las 6:30, son las 6:35, 18:35, celebramos en esta casa un debate. Y hoy tenemos preparado un debate de altura. Ya se lo he venido anunciando desde las 6 de la tarde. Tenemos a mi izquierda, a la derecha en sus pantallas, a don Iván Vélez. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arquitecto y director de la Fundación DENAES. Por hablar de su obra bibliográfica citaremos el último libro. Se trata de El mito de Cortés. Aunque, si les digo mi opinión personal, el mito de Cortés es fantástico, pero es muy concreto. Yo les recomendaría, me vas a perdonar, el libro anterior que se llama Sobre la leyenda negra, que además ha sacado una nueva edición, no sé, ¿hace una semana? Sí, 15 días. Con un prólogo de Elvira Roca Barea. Tenemos a mi derecha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos a mi derecha a Álvaro Aguilera. Ya lo hemos tenido en anteriores ocasiones, en concreto la vez que se enfrentó al presidente de la Fundación Francisco Franco. Álvaro Aguilera es el secretario general, iba a decir presidente, no porque me riñe, secretario general del PCE, del Partido Comunista de España, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Además es escritor, es guionista y ha escrito un libro, una novela negra, que se titula Plato de mal gusto. Es el libro de Álvaro Aguilera. Bueno, vamos a hablar principalmente de España, de la nación española, si es que existe la nación española, porque sospecho que Álvaro quizá ponga matices o discrepe por completo, pero antes, y con permiso de nuestros púgiles, vamos a hablar de un poquito de la actualidad. Y es que no sé si saben ustedes, si sabéis vosotros, voy a tutearos, por favor, no sé si sabéis que el rapero Valtonyc ha desaparecido. Se ha fugado. Esto es noticia de última hora, hace 5 minutos, me lo acaban de decir mis compañeros de la redacción. El rapero balear Valtonyc, que tenía que entrar en la cárcel en las próximas horas, se ha fugado, ha desaparecido, la policía no sabe dónde está. Debería estar en prisión en estos momentos, pero no está. Ocurre un poco como ha ocurrido con multitud de políticos independentistas catalanes, que ha desaparecido. Esta gente sabemos dónde están. Están en Bélgica, están en Escocia, están en Berlín, pero Valtonyc por el momento nadie sabe dónde está. Veremos si aparece en España o si aparece en Singapur. Primeras impresiones. Álvaro. Bueno, yo tengo que decir que es la primera noticia, me la acabas de decir ahora mismo. Sí. Es última hora. En cualquier caso, a mí lo que me parece es que lo que no debería haberse producido nunca es que tuviese que entrar en la cárcel alguien por escribir canciones. Sí sabemos dónde está Urdangarín, sí sabemos dónde están otros tantos, que es en la calle mientras se encarcela gente simplemente por ejercer el uso de la libertad de expresión. Por tanto, vamos, lo que a mí me parece escandaloso no es que se haya fugado, si es que se ha fugado, o en fin, lo que haya ocurrido, sino que fuera a ingresar en prisión simplemente por escribir canciones. Esa es la opinión de Álvaro Aguilera. Bueno, no es por escribir canciones, eso es confundir interesadamente los géneros y las especies, ¿no? Es como si un violador pensáramos que entra en la cárcel por tener rasgos sexuales, no, es por el contenido de las canciones. Entonces, bueno, de todas formas también pues es un hombre de poca palabra, porque el otro día en una arenga a sus seguidores, que yo la vi, pues se presentaba como una especie de mártir que se iba a convertir en algo así como el Robert De Niro del Cabo del Miedo, haciendo pesas en la cárcel, y se ha abierto de najas, que dicen los castizos. O sea, que muy... De todas formas, sigue también una metodología de gente que comparte el odio por el debate que vamos a tener hoy, el odio al objeto del debate, que es por España, ¿no? y que están cautivos de mitos, tópicos y latiguillos muy vulgares. Bueno, pues uno más. Bueno, vamos a abordar el asunto en profundidad de España. Quería una primera impresión sobre una noticia de última hora. Y también una noticia que no es de última hora, pero sí que es una noticia de alcance, una noticia de envergadura y que seguirá siendo noticia, sospecho, la semana que viene, el mes que viene y seguramente sea la noticia del año. Apuntan muchos. Igual es una noticia que se disuelve como un azucarillo en el mare magnum informativo de nuestra querida política española. Y es el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. Desde un punto de vista, iba a decir de izquierdas, desde un punto de vista comunista, Álvaro, ¿a ti qué opinión te merece, sinceramente? El chalet en sí. No, el chalet sí, a mí me parece muy bonito y yo hemos visto fotos y me parece fantástico. Me refiero se trata son políticos coherentes, no lo son, tienen todo el derecho a comprarse un chalet si han ganado su dinero de manera digna, como presuntamente lo han ganado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay una opinión política? Hombre, por supuesto, o sea, que aquí hay dos planos. Uno que es el plano personal. Cualquier persona tiene derecho, si se ha ganado el dinero honradamente, a gastárselo en lo que considere oportuno.
Y luego hay otra cuestión de carácter político, que es si determinadas acciones pueden servir para que representes a una determinada clase social y sus condiciones de vida. Eso, digamos, son dos ámbitos diferentes. Uno es de ámbito privado. Yo de verdad creo que hay un error en parte, muy poca parte de la izquierda, pero sobre todo una parte de la derecha, en hacer ver que la gente de izquierdas tenemos que ser una especie de monjes franciscanos, que tenemos que vivir en cubículos o algo así. No sé muy bien exactamente qué es lo que se pretende y lo que se dice que tenemos que hacer. Y luego hay otra parte que es representar los intereses de tu clase, ¿no? Los intereses de tu clase no tienen nada que ver ni con tu nivel económico ni con nada por el estilo, sino sobre todo con tu disponibilidad y tu disposición a la hora de luchar por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. A mí es una cosa que pasa en otro partido, sinceramente me parece poco relevante para lo que es el momento, el debate del país, que tiene otras cosas mucho más importantes, pero en cualquier caso, si yo tuviera que hacer una valoración, diría que yo desde luego no me compraría un chalet en Galapagar, aunque tuviese el dinero para hacerlo y lo hubiera ganado honradamente. O sea, la circunstancia además que Alberto Garzón, que es el secretario general o presidente de Izquierda Unida, partido en el que está inserto el Partido Comunista de España, al que pertenece Álvaro, también se ha comprado recientemente, en los últimos días, una casa, pero de aproximadamente una cuarta parte o una quinta parte del dinero, y no se ha ido a un chalet en Galapagar, sino no sé dónde está, en Rivas. Pero bueno, no se la ha comprado él, se la ha comprado él y su pareja, son dos personas. O sea, Sí, pero que se trata de una casa, no de un chalet, se trata de Rivas, no en Galapagar, y se trata de 200.000 euros, no 675.000. Que cada uno juzgue si hay que juzgar una coherencia. No sé a ti qué te parece, Iván. Hombre, vamos a ver, yo por supuesto, si ese señor, que además sabemos que es millonario, según le viene de cuna el dinero, tiene un patrimonio familiar, según han dicho los medios, elevadísimo, pues entiendo que no ha tenido que recurrir a ninguna práctica delictiva para amasar la fortuna que tiene entre manos, él y su pareja, por supuesto. Ahí estamos viendo Lo que pasa que, claro, Pablo Iglesias, que lleva pues ascendiendo, trepando en la escala política, partitocrática, un montón de años apoyándose en las tecnologías y en dar cauce a su charlatanería, porque se ha demostrado con esta incoherencia que hay mucho de charlatanería, o es lo que más hay, y propaganda, que ahora se compre ese casoplón, pues la verdad es que la incoherencia es flagrante. Entonces, bueno, eso está muy bien, sobre todo para desengaño de aquellos ingenuos, ¿verdad?, pues que creen en personajes mesiánicos y en salvadores. Entonces, bueno, como incoherencia es absoluta, no hay por dónde cogerlo. Y bueno, pues hombre, ha habido también, nos ha dado unos ratos muy buenos de cachondeo, porque la verdad que, insisto, la solidez de Iglesias es escasísima. La verdad que, bueno, a mí siempre me ha parecido una especie de producto del sistema, y como yo en este sistema veo muchos errores, y ahora entraremos quizá en el asunto, pues hombre, no deja de ser reconfortante ver cómo al final pues se acomodan al espacio destinado para ellos. Me da que en eso, y ya vamos a entrar de lleno en el asunto del debate, me acabas de dar pie, me da que en eso vais a estar de acuerdo, tanto Álvaro como tú, Iván, en cuanto a los errores que percibís en el sistema. Tú percibes muchos y muy graves errores en el actual sistema. Cuando hablamos del sistema, entiendo que estamos hablando de la arquitectura del 78. Sí, muchos. Entiendo, Álvaro, que tú también ves graves deficiencias en la arquitectura del 78. Pero entiendan ustedes que las deficiencias que cada uno de los dos percibe seguramente sean antitéticas, no serán las mismas. No lo sabemos, Bueno, vamos a ponerlas en común. Te voy a pedir, y vamos a empezar por ahí, a analizar la idea de España o del Estado español, o de la nación española, o del conjunto de naciones que engloba este Estado artificial que sería España. Dime, con respecto a los déficits o a las deficiencias de la arquitectura del 78, ¿cuál tú crees que es la más grave, la que más estamos pagando hoy en día? La más grave de la propia estructura territorial, ¿te refieres? Sí, sin duda, sin duda. Es una estructura que ha sido diseñada, como bien sabemos, es una transformación del franquismo que además ha sido diseñada... Una transformación del franquismo. Sí. Aquí vais a estar de nuevo... Sí, por supuesto. Una degeneración completa, vamos. Que se fraguó en unos ámbitos muy distinguidos, con unas financiaciones muy conocidas, estadounidenses, alemanas, en la cual operaron grupos monárquicos, grupos de los nacionalismos catalán y vasco con mucha importancia. De hecho, por eso existen estas ambigüedades de nacionalidades y regiones, y que luego pues contaron con un partido comunista, que es el partido que me parece que tú perteneces,
pues que giró completamente y degeneró completamente con la idea absurda del eurocomunismo. Ahí es donde, en el encamamiento que supuso, valga la metáfora, el diálogo cristiano-marxista, pues salisteis muy mal parados los comunistas. Lo digo porque la Iglesia luego se pudo reacomodar ajustándose a los quicios autonómicos de esta especie de intento de nación de naciones. Digo intento porque es una construcción absurda y que no tiene sentido. Entonces, por eso mi crítica va en el sentido de que la nación está troceada para elevar barreras entre los ciudadanos. Y eso, pues, es ¿La nación está troceada para crear barreras que hagan desiguales a los ciudadanos. Que un tío de Soria sea distinto a un tipo de Tarragona, por ejemplo. Y claro, pues eso es la antítesis de una idea mínima de izquierda, si es que todavía vale lo de izquierda. Vale, vamos a hablar, yo supongo que quieres entrar al trapo del eurocomunismo y el encamamiento entre la Iglesia y el Partido Comunista. Vamos a abordar eso, pero antes quiero que me respondas a la misma pregunta que ha respondido Iván Vélez, y es cuáles son los principales déficits que detectas tú en la arquitectura del 78. Bueno, yo creo que los principales déficits es que los artículos más avanzados de la Constitución no se cumplen, desde el derecho a la vivienda, al derecho al trabajo, pasando por derechos fundamentales que sí recoge la Constitución y que desde luego sí que hubieran supuesto un avance notable en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Desde luego es evidente que esos son los articulados, los artículos que no se cumplen de ninguna de las maneras en la Constitución. Sí se cumplen otros, que generalmente lo que hacen es potenciar la capacidad de manejo del cotarro, de la oligarquía, de los poderes financieros, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que ese es un problema muchísimo más grave de nuestro día de hoy que el elemento que tiene que ver con el tema territorial, que en mi opinión es una cuestión menor en cuanto a los problemas que puede tener ahora mismo el país. El problema es que la gente no pueda poner la calefacción en invierno, el problema es que haya un 20% de paro, el problema es que no haya soberanía ni popular ni nacional dentro de un marco más o menos imperialista. Es decir, hay una situación muy compleja que es muy difícil de superar si no hay la voluntad de un nuevo proceso constituyente, es decir, de dar por muerta una Constitución que solo se cumple en aquello que al poder le interesa y que no se cumple en aquello que es avanzado. No, pues estoy de acuerdo contigo, efectivamente no se pone cumple en lo social, material. En lo material, en lo social, sí. Ahora, lo que yo te preguntaría, si esta estructura territorial, que tú dices que es una cosa peccata minuta, yo creo que es justo al contrario, favorece o no la consecución de esos objetivos, que por cierto me reconocerás que tienen un punto de idealismo casi infantil. El derecho a la vivienda, bueno, los derechos se adquieren, no porque estén en un papel pues se ponen a funcionar. Es decir, ¿tú crees que el sistema autonómico favorece la circulación de obreros? Yo creo que el sistema autonómico no tiene nada que ver en absoluto con la circulación. O sea, la economía no es política. Me estás diciendo que la economía no es política. ¿Flota por encima de las estructuras políticas? La economía es política. Claro, y la estructura de una nación no es política pura y dura. Una nación es política, pero no es lo único que es la política. Pero hombre, es que eso es una cuestión fundamental, parece mentira. Fundamental, sobre todo para los que creéis que eso es lo que determina la realidad. Lo que determina la realidad son políticas, en este caso, fiscales avanzadas, son políticas. ¿Pero eso se hace con más Estado o con menos Estado? ¿Con más Estado atomizado? Eso siempre se hace con más Estado. Eso desde luego con menos Estado. ¿Y atomizarlo en nacioncillas? ¿Es más Estado? ¿Qué es atomizarlo en nacioncillas? ¿En la Constitución se atomiza en nacioncillas? ¿El qué? ¿En la Constitución se atomiza en nacioncillas? Hombre, la Constitución... ¿Qué son las naciones? ¿Qué es la nación? ¿Cuál es la nación española? La nación española, en la que vivimos nosotros, la nación política española... Es que está en torno a una Constitución, ¿no? No, la nación española tiene unas raíces profundísimas históricas. Sí, unas raíces profundísimas históricas, igual que las tenía Hispania, igual que las tenía Iberia... No, es que ahí es donde patinas. Es decir, ahí es donde hay que afinar las cosas. A veces, pero nada más. ¿Y de tres no? De tres no. A ver, ¿por qué se equivoca Hombre, pues porque, en Iberia y en Hispania estos ejemplos que ha puesto? Vamos a ver, porque hay una serie de modulaciones de la idea de nación y eso hay que distinguirlo. Entonces, ¿cuál es la idea de nación española? ¿Dónde nace? ¿En el reino visigodo de Leovigildo nace? No, hombre, no. Lo que hay es hay una trayectoria histórica y unas transformaciones que... ¿Cuándo empieza a ser España? Pues una España de ciudadanos homologables entre sí empieza a principios del siglo XIX. O sea, con Cádiz. Con Cádiz, sí, efectivamente. Con Cádiz. Y es una corriente que es paralela al resto de transformaciones de naciones históricas europeas. Y antes no había Estado español, entonces antes no había nación española. Antes había nación española. La prueba es que, a no ser que Hernán Cortés fuera un oligofrénico, no puedo llamarle Nueva España a lo que fundó allí. ¿Entiendes? O sea, que había una nación histórica. Entonces, ¿y cuándo nace esa nación histórica? En el 69, con la unión de dos coronas. No, hombre, no, eso viene mucho antes. La idea que nosotros manejamos, ya entiendo por dónde vas, la idea que nosotros manejamos, me refiero a la escuela de Gustavo Bueno, es que la España actual
tiene su punto de arranque en Covadonga, como un proceso a la eso contra del Islam. Pero es que, o sea, Bueno, pero pues eso históricamente. No, pero es que venimos de ahí, no inviable, venimos de. o sea, no- ¿Cómo que no es inviable? ¿Por qué es inviable? Históricamente es inviable porque entonces, ¿qué es España? Bueno, una nación política Es soberana en el un contexto grupo de internacional. personas resistentes o sea, que después de Guadalete están absolutamente vencidos por la historia. Es decir, el reino visigodo ha desaparecido después de la batalla de Guadalete, claro. en 711, Es que y a partir de ahí España, lo que es el territorio español, se va no configurando precisamente en esas oleadas que se oponen al Islam y que tienen además un entonces, carácter. ¿por qué hay diferentes reinos? Entonces, ¿por qué no hay...? Hombre, porque son las estructuras de la época. Hombre, es que tú el lo reino de España, entonces. Pero O sea, no son la estructura española. déjame un momento, todas las políticas matrimoniales y de conquista son convergentes. Sí, o sea, sí, las tramas familiares, ten en cuenta que estamos en el antiguo régimen, ¿eh? No podemos pensar que podemos mandar un SMS en el siglo XII. Es decir, todo es convergente y todo es digamos, una cuña que va en la misma dirección. Y que efectivamente, Porque van ganando. bueno, Si hubieran ¿qué es el compromiso de Caspe? ¿Me lo puedes explicar? ¿Un capricho nupcial? No solamente es un Hombre, conflicto son mundial, cosas pero perfectamente es el fruto ilustrativas. de una victoria. Hombre, por Una victoria supuesto, militar. hablamos de Que política, si se hubiera- no hablamos de un claro que jardín de si infancia. se hubiera perdido o hubiera ido por otro lado. No estaríamos aquí, por supuesto. Claro, o sea, Bueno, pero es que luego estamos. Entonces la nación se configura. Pero y Álvaro, se puede desconfigurar. hombre, por supuesto, pero si nadie ha hablado de eternidad. Luego entonces ahora lo que hay que plantear es, o sea, es decir, es que claro. democráticamente los pueblos Claro. elijan ¿Pero qué pueblos? Me tienes que decir los pueblos cuántos. que determinen ¿Cuán- quién quieren ser ¿Cómo y pueblo. por qué? Pues cómo y por qué, pues por ¿Cuántos? Dímelos. ¿Cuántos? No te voy a decir porque eso Ah, tiene pero me lo tienes que ellos. decir, pero, Es que o sea, yo no por voy a ejemplo, decidir por el pero por pueblo- ejemplo, los que por el estamos en pueblo esta, catalán si los quiere que, ser un pueblo, pero es que ¿no? el pueblo catalán, ¿quién es? ¿Me lo puedes decir tú? El pueblo catalán son las personas que configuran el territorio, que viven en el territorio, que pagan sus impuestos. O sea, en si el yo me voy territorio. mañana a vivir allí, ya soy catalán. Si vives y pagas Sí. tus impuestos, ¿Ah, sí? etcétera, Y etcétera. si ¿por qué un no? señor que lleva allí 40 Que hay años. una diferencia racial entre un catalán y un andaluz. Pero es que tú no te das cuenta de que la autodeterminación es un robo de parte del territorio que La nos pertenece a autodeterminación todos. es una cosa recogida en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. No para España. No, eso es una trampa, mira. Es que eso es derecho la trampa. recogido en No, la Carta no, Internacional de los Derechos Humanos, Para en el que los- no pone, en el que en no los- pone en ningún en caso, los asuntos en el que no pone en ningún derivados caso de la- que para España no. No, pero es que España no es un país Pero si la- colonizado. Es que, claro, Pero, perdona, la sois Carta propagandistas Internacional de. No, de pero, eso. la Carta, pero ¿sabemos de qué año es la Carta Internacional de los Derechos Humanos? Sabemos de cuándo es Es del año que 66. sabemos de cuándo es. En el año 66 el proceso de escolarización ha desaparecido. ¿Sabemos de cuándo es el manifiesto por la reconciliación nacional del PC al que tú dices Sí, sí, representar? del año 64. ¿Quieres que te lea unos extractos? Sí, ¿O ya o sea, tampoco sois aquello? Evidentemente ¿Qué sois? nosotros ya no somos un Ah, partido vale. No, carrillista. entonces está bien, está claro. ¿No sois un partido qué? Carrillista, o sea, ni eurocomunista. Es que esto no era que antes carrillista, mencionaba. esto era otra cosa, No, hombre. no, ¿quién era secretario general? Esto era otra cosa. Esto estaba en la órbita de la Unión Soviética. Es que el secretario problema es que no general, teníais que era Santiago referencia. Carrillo. Sí, sé quién era Santiago Carrillo. Que era el secretario general cuando la Sí, política hombre, era sí, pero estabais en otra órbita, estabais en otro después. contexto. Entonces os ha olvidado todo, os habéis dejado por el camino todo. Es que nosotros no tenemos Todo, que- absolutamente. De todas maneras, Y- no creo que esto sea un y- debate sobre el Partido Comunista. De No, cualquier no, día no, venimos no, y sí, hablamos no, sobre no, él. sí, además Pero los estamos éxitos hablando de del otras Partido Comunista cosas. están sobre la mesa, están en la realidad, desaparecidos y absorbidos. Bueno, Vamos eso a... es una Hombre, opinión. pues ¿cuántos votos tuvisteis la última vez? 5 millones, creo recordar. 5 millones tuviste. ¿El Partido Comunista? No, el Partido Comunista está integrado en una coalición electoral. Ah. ¿Y qué sois? ¿La cabeza de la coalición? Somos una parte de la coalición electoral. Enhorabuena por el éxito. Vamos a ver. España no tiene colonias, no ha tenido nunca colonias, por lo España cual no ha tenido no nunca ha tenido colonias. nunca colonias. No señor, nunca ha tenido Entonces, colonias. Cuba, Filipinas, No, eso eran provincias. eran provincias. Que No, ellos no. consideraban que eran colonias. Bueno, yo puedo considerar muchas cosas, pero eran provincias. Eran ciudadanos españoles. Pues eso habría que preguntarle a los cubanos. No hay que y preguntarle a los nadie. Que filipinos. no, hombre, que no. Sí, Pero es que no, claro, es que entonces- tenéis tenéis un vicio es que con la entonces nosotros pregunta. deberíamos de ponernos al servicio de Roma, porque Hispania No, era no, parte no, del es que Imperio Romano. no. Sí. Del mismo O sea, modo, del ese mismo razonamiento no, es implica que que Roma es muy torticero tu razonamiento. No, Vamos el a ver. torticero es el tuyo. No, señor. Estamos diciendo que Cuba y Filipinas, que son dos países Que no eran soberanos, provincias. para ti eran provincias. No, O sea, para mí decir no, que yo no hombre, opino. el ordenamiento jurídico Que de yo no Roma opino. tampoco, o sea, tampoco eran Pero colonias. que eso ha habido ruptura, hombre, que los procesos No ha históricos habido tienen ruptura, rupturas. Evidentemente. Que Roma no es Italia, para que te enteres. No, Ni el yo Imperio no he Español es dicho en ningún momento España. que sea Italia. Entonces, Filipinas y Cuba y esas son provincias de ultramar. Del mismo modo, ¿Qué tiene eso que ver? que Nueva España era un virreinato. Entonces, Sí, no claro. hay homologación con lo que tú estás diciendo. Pero No es que ellos hubo no colonias. consideraban- o sea, no había un agente anterior no hubo y no llegó colonias. un ejército Que español que que no, determinó que no, cuál que era. no, Ah, no. que Ya eran no. españoles antes de que España Fueron, llegase allí. fueron españoles cuando se integraron en las estructuras imperiales españolas y además en el catolicismo. Que se integraron por su propia voluntad. Se integraron por las determinaciones históricas. Parece mentira que un, No, que un materialista como debiera ser un hombre del PC eso no es cierto. viva en Yo soy- semejante estado de yo soy idealismo. yo soy un materialista. Pues no mucho. Como hombre del PC y Por desde andar por luego- casa. y desde luego lo que no se puede plantear
no. es que esa gente había decidido voluntariamente Esa formar parte del en Imperio primer Español. lugar, los habitantes de esas naciones, de esos pueblos. pero O sea, esa gente no había decidido. Pero hombre, añádele unas ser gotas de parte del materialismo Imperio histórico a tu discurso, hombre. Sí, que hay las cosas no materialismo se... histórico, claro. que- Un ejército entra, coloniza ese espacio, somete a la población, coloniza. dice cuál es la religión y cuál es el gobierno. Libera, libera. léete las crónicas, libera a los esclavos de otras, Pues de otras entonces- sociedades. Entonces habrá gente que considere que hay que liberar. Bueno, tú puedes considerar lo que quieras. Ya se habrán dado Esto es ustedes una cuenta cuestión que histórica, llevan los dos... No, hombre, que quiero decir que son, Iván, te por favor, crees tus que propias estoy- ficciones. ¿Las ficciones o verdades? Esto No, cada uno ficciones, que juzgue el ficciones, espectador. ficciones. No sé si han dado cuenta que les he dejado hablar durante 6 o 7 minutos sin intentar reconducir el debate. ¿Por qué? Porque me interesa que se vea, que se aprecie y que lo aprecien ustedes, que las contradicciones y los puntos de vista enfrentados aparecen constantemente en todos y cada uno de los asuntos que tienen que ver con la idea de España. Desde el origen de España, la PEPA 1812 o Covadonga, desde la colonización de América o la evangelización, o las provincias o colonias, o la leyenda negra, o el materialismo o no materialismo, o los sistemas económicos. En todo, absolutamente en todo, hay discrepancias entre el representante del Partido Comunista de España y el presidente de la Fundación de Enaes. El director de la Fundación de Enaes. Vamos a hablar, a reconducir y a reorganizar un poco el debate. Vamos a intentar, para que vean ustedes, esto ha sido simplemente un prólogo a lo que puede, el poco consenso que puede darse y que ya están viendo ustedes que no se da en este debate. Vamos a empezar por lo fundamental, la nación. Ha empezado Iván dando unos aires de apuntes de lo que es para él la nación española, además respondiendo a preguntas tuyas. Álvaro, para ti, ¿qué es? No el concepto de nación, este discutido y discutible que decía Rodríguez Zapatero, por cierto, bajo mi punto de vista, bastante bien traído, ese discutido y discutible. Es, de hecho, van a ver ustedes que es un discutido y discutible. Hombre, como mínimo discutido, ¿no? La nación española, La perdón. nación española. Para empezar, y quizá esta pregunta ya le ofenda a algún espectador, ¿existe? Hombre, es evidente que existe la nación La nación española existe. Sí, claro que existe. Hombre. Vale, O sea, no entonces, se puede ¿qué es? negar la realidad. La nación española existe, es ahora mismo un país configurado con una constitución, con un marco jurídico, político, social, económico, evidentemente existe. Yo creo que es una nación fallida en estos momentos. Y yo creo que hay que buscar un proyecto político que sea España. Yo que creo en la libre decisión de los pueblos a decidir su futuro, quiero al mismo tiempo que haya un proyecto político que se llame España, República Española preferiblemente, que dé respuesta a todas estas incógnitas que se producen y a toda esta realidad y a cosas que no son derechos infantiles. El derecho a la vivienda no es un derecho infantil, es un derecho fundamental, también recogido en este caso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por tanto es un derecho por el que hay que luchar y batallar, y otros muchos más, ¿no? Lo que es actualmente es una cosa, lo que debería ser es otra, y yo creo que es evidente además que es una nación fallida, no solamente por las tensiones territoriales que existen, por las tensiones de identidad que existen, sino también porque es una nación que no da respuesta a los problemas que se generan para la mayoría social, y porque además es una nación que no tiene soberanía frente al polo de dominación fundamental que es la Unión Europea, que es en la que determina realmente casi toda nuestra política diaria. Sobre esto de la soberanía, que es algo que desde la derecha a la izquierda se le critica mucho, hablar de soberanía, sobre todo cuando hay que defenderla de cara a Bruselas, al exterior, pero se le acusa a la izquierda muchas veces de esa soberanía no defenderla en el interior. Claro, la izquierda sale respondiendo que ellos simplemente son partidarios de la libre decisión de los pueblos. ¿Eso qué es soberanía? Eso. Pero una soberanía fragmentada o hiperfragmentada, porque claro, ahora vamos a hablar de todas maneras del derecho a la autodeterminación y por qué lo defiendes y por qué te opones. Iván, la misma pregunta que le he hecho a él, Álvaro, la nación española, ¿qué es y por qué existe? Hombre, que existe. Y si Vamos estás a ver. de acuerdo en que No, está no, bien. yo estoy de acuerdo con él en algunas cosas, bastantes cosas. Por cierto, cuando yo digo que es infantil, lo del derecho a la vivienda es infantil creer que, insisto, que porque hay un documento, como pensaban los mexicas con los documentos, lo ponga, se va a hacer realidad. Es decir, para eso hay que estructurar una serie de políticas que dependerán, insisto, de la fortaleza del Estado. Creo yo. Si con menos Estado quizá va a ser más difícil. Vamos a ver, tú dices nación fallida. Bueno, eso es una fórmula muy habitual, topicazo, pero comparto contigo muchas cosas que has dicho. Sobre todo la crítica a este europeísmo ñoño y entreguista que hay en grandes áreas del espectro político español. Efectivamente, hoy las mayores amenazas, los sujetos
golpistas están en Europa, no están en Oceanía. ¿Ves? Para que veas que comparto contigo, por otros motivos, este escasísimo entusiasmo por Europa. Por Europa no, por la Comunidad Europea, que son cosas distintas. La Unión Europea, por completamente supuesto. distintas. Y me parece además que en ese sentido la entrega de soberanía debe cesar inmediatamente, porque ya hemos llegado a donde hemos llegado. Por otro lado, como tú bien sabes, yo creo que hay una contradicción en tu discurso, que siendo antieuropeísta reconoces una pluralidad de naciones en España, pero si precisamente ese es el proyecto europeo, Álvaro. Es que parece mentira que ¿Cuál recaiga. es el proyecto europeo? Hombre, pues el proyecto europeo, en gran medida, el primer proyecto europeo que traza fronteras, digo europeo, desde una perspectiva europea, no hablo de los proyectos carlistas y clericales del 19 que todos conocemos, de una España de nación de naciones o de unión de estados, es el de Hitler. Si tú vas a las fuentes verás que Hitler tenía ya diseñados unos países catalanes, etcétera, etcétera. Es en la posguerra, sí, bueno, pues hay que... Anterior, ¿no? Lo de los países catalanes a Hitler. No, señor, es anterior y posterior, pero bueno. Bueno, pues anterior y posterior, bueno, pero posterior bueno, va es no, va a ser no, siempre, si es anterior es no, posterior también. no tan posterior, pues es que hay que trabajar ese tema porque te va a venir muy bien para alejaros del proyecto hitleriano en ese sentido. Estructuralmente. Estamos cerca del proyecto hitleriano. No, hombre, que es una pequeña provocación en cuanto a la delimitación, que es que coinciden los mapas, que se yo no tengo un superponen. proyecto, Escucha, o sea, yo no he vamos dicho a cuál es mi proyecto de ver. país. No, es que probablemente no lo tengas. Vamos a ver. Pues, claro, Probablemente sí, no lo tengas por las contradicciones Porque que lo estás... dices tú, que no lo No, tengo. porque te veo muy contradictorio. Vamos a ver. ¿En Si qué? tú ¿En qué? quieres, Venga, vamos. pues hombre, porque tú quieres implantar unas políticas que son incompatibles con el troceamiento de la nación en virtud de unos pueblos que no eres capaz, porque has hablado de pueblos y que pueden decidir. Entonces se pueden decidir y me tienes que decir, y te exhorto, por favor, hazlo, dime cuáles son los que hay en España, en la actual España que tú dices que existe. Dime cuáles son y cómo se llaman. Los pueblos que Pero quieran Pero Albarracín es uno, por ejemplo. No, evidentemente. Albarracín no es, ¿por qué razón? ¿No tiene tantos derechos históricos como cualquier otro? Albarracín como pueblo, ¿Quién ha dicho eso? Pues si es un pueblo antiquísimo. Tiene derechos históricos. mucho que ver. ¿Pueden hacer un referéndum mañana? ¿Pueden Sí, o no lo pueden pueden? hacer, evidentemente, Y si lo sale pueden que sí, hacer. ¿qué hay que hacer con ello? Si sale que sí, o sea, esto es reducir a la categoría del absurdo. O sea, si una no hay... discusión No. política Esto de es altura. reducir Y yo a la rogaría categoría que no, del que- servilismo y yo con las rogaría- élites y yo rogaría regionales que en las que ya me has estés hecho una metidos. pregunta, déjame que la conteste, Sí, pero porque si contesta. no, es que si no, no hay, es un monólogo. Esto es reducir a una cuestión ridícula, en mi opinión, el debate sobre el derecho a decidir de un pueblo. El derecho a decidir de un pueblo, pero en cualquier caso, como yo creo en la democracia, creo que esto no va a derivar ni va a llegar a esos límites. Y además, ni soy antieuropeísta, como has dicho, ni nada por el estilo. Yo no creo en la Unión Europea porque me parece un proyecto de dominación imperialista en el que no podemos decidir ni en qué queremos plantar las cosechas. O sea, Estoy de acuerdo y contigo. en ese sentido creo que es una pérdida absoluta de soberanía. Creo que eso no es en absoluto contradictorio con el derecho a decidir de los pueblos. Y desde luego yo no tengo ni categoría moral ni de ningún tipo para decirle a los pueblos si son pueblos o no son pueblos. Eso lo tienen que decidir voluntariamente en torno a su debate y en torno a una identidad construida y no impuesta. Porque el problema es que lo que lleva a la fragmentación del país es el nacionalismo exacerbado español. Porque en el momento en que eso se pretende imponer y por tanto se fuerza sistemáticamente, crecen las medidas de contestación. Y para muestra un botón, no habría los niveles de independentismo y apoyo de independentismo que hay ahora mismo en Cataluña si no hubiera sido por la política absolutamente errada y disparatada del gobierno central. Hace 10 años estaban en el 20%, hoy están casi en el 50%. Y dentro de 20 años estarán en el 70%, como sigamos por esta línea de intervenciones, de no dejar votar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una fábrica de independentistas el nacionalismo español exacerbado. Y nos lleva a un proyecto totalmente fallido de nación, en el que la identidad no estará construida sino impuesta. Yo lo que animo es a que construyamos una nueva identidad, en torno a un nuevo proceso constituyente, en torno a una serie de preceptos. Bueno, sí, y en esto torno tengo a lo que el he proyecto dicho de país, esto vamos a hablar de ello, y tengo una serie de asuntos que me gustaría, de lo de la autodeterminación te has escapado, pero no me lo voy a gustaría, decir, Álvaro, porque que no lo puedes después, decir. pero vamos a hablar luego de la autodeterminación porque, en fin, cuando se acepta o se propone el derecho a autodeterminación, que no el derecho a decidir de los pueblos, hay que delimitar cuáles son esos pueblos y, en fin, hay que concretar un poco más, al menos bajo mi punto de vista. Pero vamos a hacer una cosa, Álvaro, vamos a hacerlo después de la publicidad, Vale. ¿te parece? Nada, 2 minutos de publicidad, o 3, y enseguida estamos de nuevo con este debate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta con Álvaro Aguilera y con Iván Vélez. Es el director de la Fundación de NAES
y es el secretario general del Partido Comunista de España en Madrid. Y estamos hablando, bueno, todo gira en torno a la idea de España, de la que salen infinitamente diferentes asuntos y en cada uno de ellos surgen las hostilidades, las discrepancias, por mejor decir. Vamos a intentar concretar. Creo que lo que voy a poner encima de la mesa va a obligar a nuestros contertulios, ponentes, a concretar cuál es el proyecto de país que le gustaría al director de la Fundación de Naes. ¿Qué propone la Fundación de Naes? Bueno, vamos a ver, eso es una pregunta muy difícil de contestar porque habría que entrar en muchísimos aspectos. Pero bueno, como vamos a la cuestión territorial, que creo que es la que está sobrevolando el debate, pues el proyecto de país que nos gustaría en la Fundación de Naes y al margen de ella, por supuesto, pues es una nación, no un país, una nación de ciudadanos libres e iguales. Esto es una idea que circula desde hace mucho tiempo y que su expresión sería pues que no haya discriminaciones en función del territorio al cual perteneces. Eso como mínimo, es una respuesta no mínima. Y que luego además creemos, puesto que no somos espiritualistas y no adoramos al mito de la cultura, creemos que teniendo como tenemos una tecnología común a todos, de carácter además universal, que es este idioma en el que está transcurriendo el debate, creemos que el fomento de esta herramienta tan útil que nos abre fronteras y nos abre medio mundo, pues es una necesidad, justo lo contrario de lo que se está haciendo. Es decir, que yo lo que huiría es de todo tipo de particularismos, localismos, provincianismos, que no otra cosa es lo que encubre la Nación de Naciones, al margen de intereses espurios de una serie de élites regionales pues, que llevan viviendo de ese cuento muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que querríamos, una nación que funcionara plenamente, nada de derechos de autodeterminación y decisiones de corral. Eso es lo que queremos. Álvaro, aquí hay algo que teóricamente la izquierda debería compartir, que es la igualdad radical de todos y cada uno de los españoles. Sí, eso lo compartimos. En derechos y obligaciones. Un inciso, entonces, claro. entonces yo diría lo siguiente: si todos los españoles somos iguales, una parte de ellos no puede decidir sobre lo que es propiedad de todos, que es el territorio. Es que lo de que es Claro, de eso todos, Claro, es que esa es la cuestión. Es que lo demás es Vélez quiere meter la no quiero meter nada. Es que lo demás es música celestial. Iván, pero antes quería preguntarle a Álvaro por su proyecto, su modelo de país. ¿Cuál es? Es un modelo de país que entiendo que vas a abundar en lo social, pero ten en cuenta que estamos hablando aquí de lo territorial principalmente. Bueno, en primer lugar tendría que ser una república, o sea, cualquier forma de gobierno que implique que mi hijo o mi hija no pueden ser jefes de Estado por serlo, o que tienen que serlo por serlo, es absurdo. Pero en el ámbito, y luego por supuesto social, de progreso, laica, muy importante, pero en la cuestión territorial yo creo que tiene que ser una libre configuración decidida por todos los pueblos que integren el Estado. Ojo, los que hay y los que pudiera haber. Libre configuración de los pueblos que integren el Estado. ¿Existe algún modelo en el mundo de esto que propones? Sí, evidentemente. ¿Por ejemplo? Ha existido, o sea... No, a día de hoy, de los 192 estados que tiene la Organización Mundial de Naciones Unidas, ¿existe algún modelo que prevea en su Carta Magna la propia visibilidad del Estado en función de referéndums locales? Evidentemente. Vamos, un caso ha sido recientemente Reino Unido, otro caso ha sido... No, pero eso no lo prevé la Constitución. No existe Constitución en el Reino Unido. Eso fue una negociación local entre las diferentes naciones que pero lo prevé la Constitución. Sí, que esté previsto en los textos legales, no que no sea fruto de una negociación a tiros como en los Balcanes o en Canadá, por ejemplo. Canadá. Canadá no prevé eso en la Constitución. Hay una ley de claridad que se llama la Clarity Act, por medio de la cual se organizó el segundo referéndum de autodeterminación, pero que ni siquiera era referéndum de autodeterminación, era un referéndum no vinculante. Con eso te quiero decir, Álvaro, que no existe... pero sí contempla Yugoslavia y la Unión Soviética sí que fueron... Sí contempla la posibilidad de que exista un proceso de autodeterminación. Eso está recogido, eso no lo pueden ver en sus casas. Efectivamente, eso lo pueden ver. Esto es como las colonias. Es algo de lo que precisamente esta semana estoy... Hay que demostrar que no lo eran las colonias del Reino Español. En cualquier caso, un país en el que sus diferentes pueblos, si así lo quieren, entiendo que mayoritariamente, habría que ver, dirimir cuáles son esos porcentajes, podrían escindirse del conjunto de la nación. Bueno, yo sí creo que hay que hacer una nueva, o sea, ya lo he dicho antes, creo que hay que hacer un nuevo proceso constituyente.
constituyente, y ahí es donde se tendría que producir esa decisión colectiva. Pero sí, en el caso de que en un futuro podrían extinguirse, evidentemente no cada semana, evidentemente con mayorías cualificadas, es decir, no vale con que ni siquiera con que la mitad más uno de un censo vote, tiene que ser una mayoría cualificada de la población, porque eso es algo que afecta a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en fin, eso ya serían temas que no podemos desarrollar aquí porque... Es decir, que en cualquier caso veríamos las condiciones, veríamos las mayorías, veríamos el tiempo que habría que transcurrir de un referéndum a otro, pero el Estado en sí mismo sería divisible. Divisible y geográficamente, ¿en qué ámbitos? Entiendo que en las comunidades autónomas ya previstas. Lo digo porque es un tema muy polémico, es un tema que a Podemos, bajo mi punto de vista, le ha restado muchos votos. La crisis separatista a Podemos le ha restado muchos votos precisamente porque ha sido el único partido de ámbito nacional o estatal que ha defendido ese derecho de autodeterminación de una parte de la nación con respecto al resto. De manera que sería interesante ser lo más exhaustivo posible. ¿Cuáles son esos ámbitos de decisión, Álvaro? El ámbito de decisión es el ámbito territorial de un pueblo constituido, que se quiere constituir como tal. Vamos, o sea, ahí me da igual, o sea, es decir, yo no voy a hablar por una organización política a la que no pertenezco, como es Podemos, ni creo que no, desde luego nos han puesto del lado del derecho a decidir claramente, y creo que, que ha habido una posición muy ambigua de casi todos los partidos, por cierto, de la izquierda más o menos española, porque el PSOE apoyó el 155 el día siguiente de que no le saliera la jugada previa. O sea, quiero decir que eso, o sea, que hay mucha discusión por delante, pero en cualquier caso lo que es evidente es que, según casi todas las encuestas, o todas, el 80% del pueblo catalán quiere votar, unos para votar no a esa independencia y otros para votar sí. Lo que pasa es que yo creo que es interesante que la gente decida qué es lo que quiere, porque si no la tensión va a seguir y si no nunca se va a resolver el problema. Entonces te pongo eso... En fin, entiendo que es difícilmente atacable. Lo que el separatismo al principio y luego una parte de la izquierda ha hecho bandera de ello, del derecho a decidir, desde un punto de vista democrático es difícilmente atacable. A ver cómo le niegas tú a un pueblo, a un territorio, el derecho a decidir, porque no es la secesión. El separatismo pasa del 20% al 50% cuando cambia el lenguaje y pasa de reclamar la separación a reclamar el derecho a decidir. Y a partir de ese momento el 80% de los catalanes se sube a ese carro para decidir si nos queremos independizar o para decidir que queremos quedarnos con los hermanos extremeños, valencianos o asturianos. La circunstancia está en que es algo que ha calado y mucho en la sociedad catalana. Hoy es mayoritario ese presunto derecho. Claro, si se puede votar todo, podría el Parlamento extremeño, vamos a volver a reducirlo al absurdo, pero hay veces que llevando a los argumentos al absurdo es como mejor se aquilatan y mejor se preparan para defenderse. El Parlamento regional extremeño decide, en un alarde de locura, declarar la guerra a los Estados Unidos. Democráticamente son el 80% de los extremeños o el 75% de los extremeños. Esto es imposible, legalmente es imposible. Ya, oiga, pero es que somos mayoría. Ya, pero es que la Constitución y el Estatuto no lo permite. Ya, pero es que somos mayoría. Claro, ¿qué prevalece? Es que yo creo que llevar a veces el absurdo del debate da lugar a un debate absurdo, porque los extremeños en ningún caso es que no tienen ni ejército, o sea, que van a declarar de guerra. O sea, quiero decir que eso si le dices a un español del siglo XIX que Cataluña se va a escindir o ha hecho un plebiscito para escindirse, dice, está llevando el debate al absurdo. Si lo dices en el debate, o sea, si se lo dices a un español del siglo XVIII, te diría, eso de España no sé lo que es. No, eso te lo estás inventando gratuitamente. Eso de que Cataluña se extiende de España no sé lo que es. Eso es una fantasía tuya vamos a ver, no, es que de historia creo que sabemos lo justo. Tú has dicho vamos a ver. antes que la Pepa era la que marcaba es la transformación del Estado-nación, ¿no? Es que no escuchas, vamos a ver. Te estoy diciendo que hay una nación histórica que se transforma en una nación política. Te he dicho además que cómo es posible que Hernán Cortés... Y no has podido decirme cuándo empieza la nación histórica. En Covadonga. No, es que si no escuchas, Covadonga, por cierto, que eso era España. No era Australia. Pues no, ¿Había referencias a España o a Hispania o a Gotia en esa época? Por supuesto, pero vamos a ver, pero ¿quién lo puede negar? Y hay unos mitos que funcionan, pero la nación histórica está reconocida internacionalmente. Tú sabes que escúchame, sabes que Leovigildo... Que sí, claro que me lo sé, pues es que son tres reinos, uno es Hispania, otro es Galaecia.
otros pero narbonenses. Es que no hay Leo España, Vigildo es que no hay es España, es la anterior tierra a lo de que te estoy metales. diciendo, es que Es la tierra de tienes metales. un cacao importante. No, yo que no es tengo ningún cacao en previo, que es absoluto, previo, no tengo que ningún cacao en es absoluto. previo, No, es previo, es previo, que es muy anterior, o sea, es muy poco anterior. Que Leo Vigildo es previo a Covadonga. Evidentemente, ya Entonces lo sé. no estoy... Pero, yo no he dicho pero en ningún Covadonga momento- se Ahí construye en vamos a torno ver, a hay eso, a cuestiones esa de- idea, ¿no? del reino cristiano español. se constituye... En torno al mito sí o no. de la España gótica. ¿Se constituye en torno a eso o no? Pero que eso, que es una España diferente, nueva, que es una No, no, España... no que sí, hombre, no que se sí, referencia en que el- es... Joder, claro, y a la España romana, por supuesto, y a Iberia, No, si a la España quieres. romana no se referencia. Se referencian a la España visigoda. Bueno, Esto es ¿tú un estás hecho escuchando histórico. lo que yo hablo o vienes con un monólogo aquí? No, a no, yo no soltar? tengo Vamos a monólogo, ver. yo te estoy haciendo una pregunta y me estás diciendo que no, y no yo es te cierto. estoy diciendo que hay mitos que funcionan constantemente, incluso el mito de Santiago está presente posteriormente a su configuración en la batalla de Clavijo. Esas son cuestiones ideológicas que funcionan perfectamente. Sí, propaganda. Te estoy diciendo que la España de la que somos herederos, o producto, mejor dicho, empieza a nuestro juicio en Asturias, donde lo que hay es un cambio total de las estructuras previas y por supuesto que se intenta delimitar, se intenta ocupar el territorio que ha invadido el Islam. En una guerra de religión. En una guerra de religión, sí, no es una guerra de... O sea, España es un concepto religioso, entonces. No, señor, es que eres un manipulador, nato. No soy un manipulador. No es un- no soy un lo que hay manipulador. lo que hay es un componente religioso como lo había en todas las sociedades de la época. Es que ¿qué anacronismos son Que estos? es una guerra religiosa. Tiene Y tú- aspectos y tú defiendes religiosos. que eso es el origen de Que España. no sé, bueno, Y yo es que el no tengo- origen, yo pero que no no es tengo la- ningún pero problema no con entiendes España. nada, no entiendes nada. No, Vamos a lo ver, entiendo sí, perfectamente, sí, lo no que pasa es que entiendes me parece nada. muy insolvente. Que no entiendes y poco absolutamente consistente. nada. O sea, que es que no hay ningún No, ni argumento escuchas encima de ni la mesa. entiendes, ni escuchas ni Si tú entiendes. estás diciendo, Iván, si tú estás diciendo que Yo no soy un esencialista, hombre, no te enteras. la génesis de España está en Covadonga y en la Reconquista, y él te está diciendo es una guerra religiosa, y tú le estás diciendo en gran parte sí, te está diciendo luego la génesis de España tiene mucho de cristianismo. Claro, por supuesto. Hombre, no va a tener ¿de qué va a tener? De hinduismo. Es que vamos, Pues entonces eso es estamos de de acuerdo. perogrullo. Sí, sí. Es de perogrullo. Bueno, y puede venir ese hostilidad o como mucho en el mejor de los casos esa apatía con respecto a la idea de España que tiene la izquierda puede venir, o una parte de la izquierda puede venir precisamente por esa génesis religiosa, ese Por martillo de anticlericalismo herejes. de brocha gorda sí, pero no tiene nada que ver. Le estoy preguntando a Bueno, vale. Álvaro. Yo creo que, o sea, que es irrelevante de dónde venga, porque yo no estoy en contra del concepto de España. Yo creo que hay que hacer un nuevo concepto y construir una nueva identidad colectiva de lo que es. O sea, ¿quieres decir o sea, que lo yo anterior creo- no vale? yo creo que es que, o sea, que no da respuesta a la realidad hoy en día y que es evidente que es fallido. O sea, entonces, por tanto, sin ir a una deriva cantonalista, yo creo que sería un disparate o algo por el estilo, lo que hay que hacer es construir una nueva identidad colectiva en la que todos y todas nos podamos sentir más o menos representados, o por lo menos una gran mayoría de la población que recorre lo largo y lo ancho del Oye, Estado. ¿y por qué no puede acabar en una deriva como ya ocurrió cantonalista? Tú que dices que has leído a Engels y la revolución en O sea, España. yo creo que la razón es evidente. ¿Quién eres tú para ponerle puertas al campo del cantonalismo? Yo no le pongo No, puertas porque al campo a nada. si tú, no digo, si yo estoy intentando que veas tus contradicciones, pero vamos a ver, si tú dices que hay unas, Te lo agradezco enormemente, vamos. bueno, a ver, ya lo sé, hombre, tranquilo. Vamos a ver, tú dices que hay unos pueblos que no dices cuáles son, ni dices en función de qué se constituyen como pueblos. Que me parece yo no son lo tengo puestos- que decir. No, pero en el debate tendrás que definirlo. Es que yo no voy a decir por los Bueno, pero pueblos que entonces nada. ellos quieran ser pueblos. Pero vamos a ver, si dices que hay unos pueblos, te podremos preguntar cuáles son y cómo se llaman y en función de qué se constituyen. Pero dices, no lo tengo que decir yo. Hombre, ahora Bueno, mismo los que entonces se me- quieren constituir son evidentes. pero O sea, dilos, hombre. los que ahora mismo se quieren No, constituir como hombre, pueblo. pues te lo iba preguntando una hora. Pero no, me has preguntado cuáles creo yo que son, no los que ahora mismo quieren constituirse como pueblos. Evidentemente uno es Cataluña, otro es el País Vasco y luego otros es claramente, esto no nos guste más o nos guste menos, es Andalucía y luego otros Galicia. Esos son ahora mismo los pueblos que claramente han apostado por ser una nación dentro de... De hecho, por ejemplo, en el Estatuto Andaluz, votado incluso por el Partido Popular, viene que es una A mí nación. el Partido Popular me da igual. Bueno, Vamos a no, ver. pero lo digo para que no se sepa. O sea, No, decir, no, es pues una a mí nación. el Partido Lo Popular, pone en como su si se estatuto disuelve de mañana por la autonomía. tarde, que no nos confundamos. Vamos a ver. ¿Y qué derecho tiene un conjunto? Porque esos señores son españoles. Bueno, también son andaluces, ¿no? También son ¿Pero son catalanes. españoles o no? ¿Son ciudadanos Sí, claro, españoles sí, o no? sí, evidentemente. Bueno, ¿y qué derecho tienen un conjunto X de ciudadanos españoles, compatriotas tuyos y míos, a arrebatarnos parte de nuestra propiedad, que es el territorio? Porque yo es que sostengo que toda nación tiene que asentarse en un territorio del cual se extraen también recursos. Es decir, ¿qué derecho tiene una parte a robarle al todo? Tienes que explicármelo. Primero A robar, haría digo, una pregunta. a robar, Primero haría sí, una y te pregunta, la que contesto. es, ¿entonces estaríamos a favor de un referéndum si fuese en todo el Estado español? Claro, ¿por qué no? Para la autodeterminación de Y los pueblos. para suicidarnos si queremos, claro. Para sí, la sí. auto- o sea, entonces el derecho a la autodeterminación de los pueblos no es un problema. El problema es quién lo decide.
Pero qué forma de retorcer las cosas. Pero, no es una pregunta facilísima. Si una sociedad quiere suicidarse, pues no pasa nada, porque yo no soy un esencialista, que haga lo Pero que... entonces nos parece bien el derecho de autodeterminación si lo decide todo el pueblo español. No, eso no se llama derecho de autodeterminación, se llama disolución de la nación, perdona. No. Que una parte se decida irse y conservándose el Estado Que español. una parte no puede decidirlo, te lo he dicho 1000 veces, que lo, tiene No, que no, decir, no. que lo tengo que decir yo, Pero que si sobre, todo el que Estado sobre lo vota, Cataluña mando yo tanto pero como Puigdemont. Pero ¿Y si tú? todo... no, eso no es así, pero bueno. Eso sí es así. No, porque hay Eso una cosa sí que se es llama así. autonomías todavía No, a día eso de sí hoy es en la que hay así. unos presidentes autonómicos. Eso sí es así en cuanto a ciudadanos españoles, somos igual que cualquier otro. No. Hombre, pues yo bueno, no pues, voto igual que si yo voto en Madrid, no eso decido tiene sobre Leganés. pero que eso no tiene nada que ver, que estoy hablando de la soberanía nacional, hombre, o tampoco No, existe. no, hombre, Bueno, es no que existe esa- según tú, porque si hay No, sí, derechos sí, claro que de los existe. pueblos, no, es incompatible. Es que No, no, la no pregunta era entiendes, muy tú, sencilla. no entiendes La las pregunta era- contradicciones. Sí, Pero la pero respuesta si es... yo creo sí. que no las entiendes eres tú. No, hombre, no, yo que es creo que eres evidente que tú. las tienes. Ah, sí, o sea, muchas. acabas de decir que si fuese un contradicción? referéndum ¿Pero cuál es la nacional, contradicción? Si fuese un ¿Que referéndum una nación nacional, decida Pero si es que no se puede hablar. entregarse? No, Pues eso no es una ninguna contradicción. Yo digo que si el referéndum es de ámbito nacional para que una parte se vaya, a ti te parece bien. Luego, entonces no estamos negando el derecho a autodeterminación. Pero que no, que estás confundiendo la velocidad con el tocino. Que eso es una decisión de la nación. Lo que yo no. Que la lo que nación yo- vote, que pero la es que nación no se vote. autodetermina esa parte. Lo que hace la nación es, pues, expulsar incluso parte de su No, pero territorio. o sea, pero técnicamente no eso quieres no es una entenderlo. Pero bueno, cuestionamos, haz lo que no, si es que, o sea, Haz lo que es que yo quieras. quiero saber si cuestionamos el derecho de autodeterminación como tal. Totalmente, Pues entonces estamos en contra de la totalmente, Carta porque es una Internacional de los pues Derechos es que Humanos. pero bueno, ¿pero qué le ha escrito Jesucristo la carta esa o qué? No, eso fue Hombre, un ya está pacto, bien. eso fue un pacto entre todas Pero las los pactos se naciones. hacen y se deshacen. Ah, bueno, pues ¿y los estados también? Por ¿Y los supuesto, estados también? pero ¿quién lo Pues niega, no hay ningún hombre, señor problema. mío? Pero lo que yo no voy a admitir, mientras pueda, con la fuerza que yo tenga, yo Si es que yo tampoco quiero que se no, deshaga. yo Yo lo que quiero no, que se deshaga, lo que no lo que no puedo quiero es admitir, imponer que no lo se que yo- deshaga. lo- O sea, yo no quiero bueno, que se yo deshaga sí el lo quiero Estado. imponer porque yo lo que no Ah, puedo... bueno, pues si lo hombre, quieres claro, por imponer, supuesto, ese es el final del debate, es que lo quieres imponer. No, yo quiero imponer mi derecho, el mío. O sea, un señor de Lérida no tiene más derecho sobre Lérida que yo, que soy de Cuenca. ¿Entiendes? Entonces tú votas en Lérida. ¿Pero qué tiene que ver los sistemas de gobierno y la O sea, tú hablas elección de de la los propiedad del representantes suelo. públicos? Por supuesto que habla de la propiedad del suelo, hombre. ¿Qué te crees? Vivo en la metafísica esta. ¿Y la propiedad del suelo entonces? La propiedad del suelo es de todos los españoles, de ¿Por todos y qué? cada uno. Coño, porque es una nación. Bueno, mira, entonces sí que se acaba el debate. No, o sea, ¿Qué, son sí. ¿Qué pasa? ¿Que las naciones son plebiscitos cotidianos o, No, o ya charlatanerías he por el dicho que eso no estilo? sería Ah, todas bueno, las por si semanas. acaso. Por si Ya he dicho acaso, que no sería todas por si las acaso. semanas. La nación es el territorio, en gran No es el medida. territorio, que es un territorio ¿Te guste o no? que no es por herencia divina y que no es No, por previo a la supuesto que historia, no, por supuesto que Y no. que se configura un Yo lo he día dicho en y mi otro vida día se eso. puede dejar de configurar. Por supuesto que sí, hombre, estaría bueno. ¿Qué te piensas? ¿Que yo ¿cuál soy es un el problema? esencialista? Entonces, ¿cuál es el problema? Coño, tú que dices que hay unos pueblos... yo soy el problema. No, el problema es la opinión que tú expresas diciendo que hay unos pueblos que no dices cuáles son, Acabo de que decirlos. pueden O sea, decidir, me habéis que dicho pueden 40 veces robar. que los diga. He dicho los que actualmente Bueno, vale, pues los son, que tú y los dices... he pues dicho. bueno, perdón, sí, los has... País Vasco, Cataluña, después Galicia de y mucho Andalucía. apretarte, has dicho... Como mínimo. Tú lo que estás diciendo es que los andaluces pueden decidir quedarse con Andalucía. Yo no lo niego en absoluto. Lo niego rotundamente, vamos. Pero ¿cómo quedarse? Coño, quedarse porque es una nación que se escindiría de la nación española. Eso es Pero se la apropiarse quedan, del viven territorio. allí, ¿no? O sea, los pueblos son de la gente que los vive. Hombre, sí. Pues entonces, si viven allí, o sea, no pueden decidir No, sobre su futuro. no me hagas trampas. No, es que no es una trampa. Esto tan Es que no es vistoso lo que una dices trampa. que es fácil Es caer. que no es Vamos a una ver. trampa. Es que que, o sea, el ellos problema- no el pueden problema- decidir sobre su territorio sin contar con los demás. ¿Pero por qué no? No, ya te lo he dicho ¿En mil torno a veces. qué? Mírate el vídeo y... No, ¿cuál es la razón? No, es que no se ha dicho. Porque somos Pues la una razón nación sí es soberana, esencialista. somos propietarios del pero eso- territorio todos. Te lo he Pero dicho eso ya un mogollón de veces. eso es hasta que cambie la Constitución, si hay un proceso Claro, pero por constituyente. supuesto, o pues hasta yo- que pues caiga yo un abogo- asteroide, pues yo claro, abogo por un o caiga proceso una bomba constituyente, atómica, pues yo abogo por claro. un proceso Oye, pues constituyente aboga. que genere una nueva Haces constitución estupendo. Pero en la que también los te digo- pueblos pero te libremente, si me diré- dejas terminar, sí, en la que sí, los sí. pueblos libremente se configuren. Vale, a sí pero mismos. entonces yo te diría lo Creo que es siguiente. algo que solucionaría muchísimos problemas y que además no tocaría la integridad Votan territorial los del pueblos, Estado. según tu sistema, votan los pueblos. Bueno, un proceso constituyente tiene que votar todo el mundo. ¿Pero qué votan, los ciudadanos o los pueblos? Votar los ciudadanos de los pueblos, No, evidentemente. pero un Los ciudadano... Los pueblos no son pero seres humanos que pero van en a esa la urna, votación o sea, hipotética, yo estoy tratando de entenderte, a lo mejor me sumo a tu... Si me convences, claro. En ese recuento, ¿cuentan todos los votos igual o se hacen por bolsas poblacionales llamadas pueblos? Eso dependerá en cuanto bueno, pues explícamelo, en venga. muchos elementos, claro. Es que Explícamelo. eso no- o sea, evidentemente O sea, que tú todos la nación la votan. dinamitas. Evidentemente todos votan. Todos votan, sí. Todos los Y valen ciudadanos todos y los votos ciudadanas igual. votan. Todos los votos valen Vale. igual. Claro. Y entonces no hay Obviamente. diferencias entre pueblos. No puede haberlas, si somos No hay iguales. diferencia. Vamos a ver, es que eso, ¿cómo no va a haber diferencias? Tú al final ¿Pero las hay o determinas- no las hay? Sí, las hay en cuanto a que tú determinas cuál es el territorio en el que vives, igual que tú votas tu ayuntamiento, Pero igual si que tú votan votas tu todos da comunidad igual, si autónoma. votan todos estamos todos homologados. No, tú votas un proceso constituyente, Sí. todo un proceso Sí, político. sí. Y entonces en ese proceso político está conformado por partes. Y entonces todos votan
para debilitar el Estado que quieren configurar. No, para debilitar el Estado que quieren configurar, no, para Entonces, configurar un Estado nuevo. ¿por qué no hacen un que Estado? No es debilitar el que quieren configurar, es configurar el que quieren. ¿Y por qué no hacen un Estado unitario? Si Pues son eso todos tendrán iguales. que decidirlo ellos. Ah, vale, bien. Entonces tú estás presuponiendo que ya hay unas esencias previas que son las que luego queden reflejadas en esa estructura, ¿no? No, yo estoy proponiendo que haya un proceso constituyente que se abra y que se empiece a debatir sobre eso. Y que si hay alguien que se quiere constituirse como pueblo porque hay una unidad idiomática, porque hay una unidad cultural, porque entienden que eso tiene un sentido político y porque además libremente quieren formar parte de un Estado federal o de un Estado confederal o como se quiera, la unidad pues cultural que es. Que se quiera un Por Estado ejemplo, centralista, pues estupendo. Vamos a No, la claro, unidad claro, cultural, que se decida. ya son debates demasiado. A ver, Álvaro, el asunto que tenemos, porque estamos hablando de la causa de la que nos ha movido a ese debate es porque llevamos desde hace 5 años con un procés independentista en Cataluña y es algo que abre telediarios todos los días y abre titulares en las noticias todos los días. De manera que es un debate muy importante de una gigantesca envergadura que, quiera o no el gobierno, ya ha saltado a la palestra internacional y se ha internacionalizado. De manera que es un debate que tenemos hoy que tiene mucho sentido y que por primera vez desde que tenemos democracia en España, hay una parte del Congreso, una parte muy considerable, que son todos los partidos independentistas y Podemos, que tienen muchos diputados, creo que son 70. Bueno, Podemos tiene 50 y pico. Bueno, sí, sumando todas las confluencias, alrededor de 70, que son partidarios del derecho de autodeterminación de los pueblos aplicables a los pueblos que así lo reclamen con insistencia, palabras literales de Pablo Iglesias. De manera que poca broma con esto porque el escenario que dibuja Álvaro, yo no sé si es hacia el que caminamos, pero lo cierto es que hay una parte muy importante, alrededor de una cuarta parte de los diputados en el Congreso, que son partidarios de esa vía. ¿Cuál sería para ti, Álvaro, la fórmula para meter en vereda el problema que tenemos? Es decir, ¿cómo le damos solución? Porque entiendo que vas a decirme, es que el gobierno no escucha, es que el gobierno crea separatistas o independentistas, es que el gobierno es como una pared de frontón que no escucha los anhelos del pueblo catalán. ¿Cómo lo solucionamos? Si tuviera tu formación política, el Partido Comunista, la capacidad de gestionar el problema, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya habría una que no me voy a extender más porque ya he hablado de ella, que es lo del proceso constituyente, pero de forma inmediata sería un referéndum pactado con una mayoría cualificada. El proceso ya vendría, pero para el mes que viene o para dentro de 2 o 3 meses, para después del verano, hacemos un referéndum pactado con una mayoría cualificada. O sea, es decir, eso sí es importante. Yo creo que si una votación tiene el 30% de participación y sale un 51%, pongamos un ejemplo hipotético, eso no es válido. O sea, eso no es suficiente. Tiene que ser una mayoría cualificada del censo electoral y por tanto, y un referéndum pactado. ¿Y el resultado sería necesariamente aplicable? Es decir, sería... Es que para que una mayoría cualificada diga algo, tiene que ser socialmente mayoría. Por eso, esa es la diferencia entre el voto. ¿Sería vinculante o no? Es decir, sí, claro, evidentemente. Lo que decida el pueblo catalán en el año 2018, con un 60% de participación y un 60% de síes, pongamos por caso... Es que en ese caso de verdad, o sea, si llegamos algún día a eso es imparable. O sea, ya podemos ponernos con los tanques en la puerta. O sea, si el 60% real de un pueblo quiere algo, lo va a conseguir. Vamos, a no ser que instaures una dictadura, o sea, de corte militar, o sea, sería la única forma de pararlo. Es decir, el tema es que todavía está en disputa. Por eso yo creo que hay que operar sobre la realidad. Y no desde posiciones a priorísticas, sino sobre la realidad y dando una oferta política de eso que hemos dado en llamar España en este debate, que sea, digamos, una oferta política mucho más avanzada de lo que es actualmente. Bueno, pero la oferta política sería antes o después de ese referéndum. Es que Valtònyc, que no sé si se ha fugado o no, pero da igual, iba a entrar en la cárcel por escribir canciones, no por el contenido. Por el contenido yo he oído cosas en canciones de por ahí, que de La Marinera, comparado con las de Valtònyc, es que iba a entrar en la trena y Urdangarín está en casa con los pies puestos encima de la televisión, igual está viéndonos. Es que es eso quiere decir que genera una desafección. Hombre, pero ¿cómo no va a generar desafección? Y hace que los catalanes, claro, muchos aquí catalanes... los chorizos nunca van a la cárcel. Y ahora, uno escribe una esta, o roba un televisor en no sé dónde porque tiene el mono, y ese va a la cárcel. Ese siempre va a la trena. Ahora, Urdangarín no. Los de Bankia no. Todo eso, bueno, es acojonante, ¿no? Ya hemos escuchado cuál sería la oferta para Álvaro para intentar gestionar esta situación. Después de verano hacemos un referéndum, que ya veríamos después de verano, pero vamos, a corto plazo. Lo del proyecto constituyente vendría luego. A corto plazo vamos a hacer un referéndum pactado y vinculante.
si una mayoría de independentistas, de catalanes se declaran independentistas, se acabó España. Finis Hispaniae. Bueno, se diría, sin Cataluña. Pero, ¿y se llamaría España? Pues, en principio sí, claro, se va a llamar. Sería una España amputada, una España sin una parte, que ya veríamos cómo la llamaríamos. Pero efectivamente, esa es la forma en la que Álvaro gestionaría el problema. El director de ENAES, ¿qué haría en estos momentos? Porque es muy fácil criticar y es muy fácil decir que el gobierno que mal lo está haciendo y el 155 que es muy liviano y muy laxo y lo que hay que hacer... Bueno, a ver, la Fundación de ENAES, para la defensa de la nación española. Y cada español tiene su receta, como una alineación. Bueno, sí, pero tú no representas a un español. Bueno, espera. Te voy a responder. Pero quiero decir que todos tenemos nuestra receta, que somos todos arbitristas, venidos a más casi todos. Solo faltaría. Vamos a ver, ¿qué es lo que yo creo que se debería hacer? Bueno, pues como yo estoy frontalmente en contra del robo de una parte del territorio, creo que ha quedado muy claro, y como creo y considero que estas mayorías puntuales vienen derivadas de la configuración de una mentalidad muy concreta, impuesta además con multas, las multas de la rotulación reconocerás que existen, es la imposición de unas señas de identidad, la hoja de ruta que se conoce ya hecha por Pujol, otro que probablemente también tendría que ir a la cárcel quizá, ¿no? Sí, vamos, clarísimamente. No, vamos a llenar, estoy de acuerdo contigo también. Primera. Entonces, como yo sé que este proyecto que tiene componentes racistas inequívocos, también creo que estarás de acuerdo en que el catalanismo tiene un componente racista fortísimo. Hay un catalanismo que sí y otro que no. Bueno, lo hay. Igual que hay un españolismo que sí. ¿Ah, sí? ¿Racista? Sí, vamos, claro, evidentemente. No lo conocía, luego me das referencias. Bueno, pues yo creo que lo que habría que hacer es... Eso te iba a decir, no te desvíes. No, pero es que esas cosas son muy interesantes también. Yo creo que habría que proceder al desmontaje, el desmantelamiento de estas estructuras, pues que han creado... tú me estás hablando a largo plazo. No, bueno, es que yo a corto plazo, Claro, a largo plazo yo haría un proceso constituyente, haría una república, perdón, a corto plazo, pues sí, mañana, la semana que viene. hay que desmantelar todas las estructuras autonómicas que nos han llevado hasta aquí. Hay que acabar con los mozos de escuadra como cuerpo particularizado. No tengo por qué tener unos señores con otro atuendo y con otra obediencia. Hay que cumplir las leyes lingüísticas, hay que intervenir los medios de comunicación, es decir, hay que endurecer las condiciones actuales para garantizar la igualdad entre compatriotas. Esa es mi receta. Alguien podría decir... Y por supuesto una vía penal dura, Alguien podría decir, escuchando tus palabras, y seguramente Álvaro piensa así, que esa es la mejor receta para generar más separatismo. Bueno, esa es la mejor receta para generar una guerra. O sea, quiero decir, lo que estamos planteando es algo que supera la receta franquista. ¿El qué? Eso supera la receta franquista, o sea, acabar con la estructura de las autonomías, acabar con endurecer el Código Penal. Endurecer el Código Penal, vamos, no sé. No, aplicarlo, no hace falta... No, estopa, no, ley. Ley la nueva, quiero decir, la que harías tú, porque la ley actual... Que es la vigente. No hay, o sea, en la ley actual no hay autonomías. En la vigente no hay autonomías. En la vigente hay autonomías, pero a ti que te gusta tanto apelar a algunos artículos de la Constitución, tú sabes lo que dicen de la lengua española, ¿verdad? Sí. También lo sabes, ¿verdad? Y sabes que todos tenemos la obligación de defender a la nación, ¿verdad? ¿Eso lo sabes también? Sí. Pues entonces aplíquese también. Si queremos vivienda para todos, tenemos que tener nación para todos. Aquí no valen cribar los artículos a conveniencia. Entonces yo lo que digo es aplicación de las leyes. Esa es mi receta, fíjate si es simple. Aplicando las leyes y modificando otras, acabaría con gran parte del sector catalanista que tiene mucho de narcisista también. Pero la garantía de la unidad nacional nunca puede ser el Código Penal, Iván. Con esto no... Claro, es que... Esto puede servir para frenar un golpe de Estado. Bueno, es que es lo que ha habido. Puede servir para frenar un golpe de Estado. Pero es que es lo que ha habido, señor mío. Entonces, tú me has dicho que se haría inmediatamente. Inmediatamente, vale. Y ahora te pregunto, y luego te voy a preguntar, y ya vamos a acabar el debate, porque nos quedan 3 minutos. Ya han visto las recetas de cada uno de nuestros invitados a corto plazo. Un referéndum para decidir rápidamente, en una cuestión de meses, si Cataluña sigue formando parte de España o no. Y Iván Vélez, la aplicación strictu sensu del Código Penal y el desmontaje de todas las herramientas autonómicas que están favoreciendo el separatismo. Igual que con Urdangarín, rigor. A largo plazo. A largo plazo. ¿Qué hacemos con el país para que no se vuelva a repetir una situación como esta? Pues mira, te voy a decir una batería de propuestas. A ver. Por supuesto, propuestas, yo no tengo fuerza para obligar. Creo que la ilegalización de los partidos programáticamente separatistas es una necesidad para defensa de la nación,
Creo que ¿Esto no. ocurre en algún otro lugar del mundo? Sí, ¿Que se ilegalicen sí, partidos? sí, y lo sabes, y lo hemos dicho muchas veces, como tenemos prisa. Sí. No, Pues ya, en todo yo lo nues- sé, pero seguramente bueno, te lo pues en pregunto todo, porque sé que los pues en espectadores todo nuestro quizá no lo entorno, y perdón si algún técnico me ajusta las cosas, y por eso no voy a citar, hay imposibilidad de que los Bildus y CUP operen en la legalidad. En la ilegalidad, que haga cada uno lo que pueda. Ilegalización de partidos separatistas, Sí, ¿qué más? una ley electoral equitativa, que no vaya precisamente favoreciendo los grupillos. Luego repensar muy a fondo nuestro papel en Europa. O sea, esto de poner los ojos en blanco cada vez que se nombra Europa, pues ya vemos dónde nos ha traído. Nos han destruido todo el tejido industrial. Eso hay que pensarlo también. Y luego, por supuesto, pues unas políticas educativas que configuren, porque las políticas educativas configuran, lo siento, si es muy brusco, pues configuran unos ciudadanos pues que no odien al vecino. Fíjate, esto es lo que yo propongo, pero es a largo plazo. A trazo grueso y a largo plazo. Sí. Director de la Fundación de NAES, ¿qué hacemos para evitar, si es que pretendemos evitar, que el país acabe balcanizado? Yo todavía estoy reponiéndome de las recetas Hay que ser más fuerte en la revolución. Sí, desde luego parece que va a hacer falta. En cualquier caso, vamos, yo creo que a medio largo plazo la imposición no va a ningún lado. Esto de cambiar la ley y endurecerla, nos llevaría a una fractura social brutal. Yo creo que esto solo se puede resolver con diálogo y con voluntad de las partes para ceder todas. O sea, es que si no esto no va a acabar nunca. Y la única forma de acabar, eso sí, será que yo ya veo que hay gente que lo plantea, que es una intervención de corte militar. Vamos, es que no hay otra solución, porque si hoy se ilegaliza a los partidos que han sacado entre ellos el 50% de las elecciones frente al otro 50%, la que se puede liar allí es apoteósica. Entonces yo creo que eso que se está plantear eso es una regresión a los tiempos del señor este que construía pantanos y hablaba con la voz de pito. O sea, es decir, es algo realmente inviable y a mi juicio, sinceramente, muy peligroso. O sea, y además creo que las personas que, por lo que sea, vamos desde la libertad de expresión lógica y necesaria, las personas que vamos a sitios como hoy, no debemos apelar a eso y generar esa especie de discurso del odio y de la ilegalización de partidos, etcétera, que a lo único que pueden llevar es a una fractura social muchísimo más profunda, muchísimo más dura, y que deje lo que ha pasado estos últimos meses en una cosa casi idílica. Y yo creo que eso sería un grave error, vamos. ¿Alguna cosa más que añadir? Yo los argumentos ya los sé. Bueno, son los diagnósticos, el diagnóstico de la situación, el diagnóstico de lo que es España, de lo que tenemos en estos momentos, y luego el tratamiento, qué hacer para curarla, qué hacer para evitar que esto se vuelva a producir y qué hacer también para apaciguar el golpe. Habría que hacer, según nuestro invitado, según Álvaro, habría que hacer un referéndum, cuanto más pronto mejor, ya veríamos las cuestiones técnicas, y según Iván ya han escuchado ustedes que tiene que ver con la aplicación estricta de la ley y la extinción de todas las herramientas que el endurecimiento, ¿no? Sí, y el aplicación, bueno, me da igual, sí. Bueno, habrán comprobado ustedes que apenas en nada, quizá en un cierto escepticismo con respecto a Europa, coinciden nuestros compañeros, pero vamos, en poco más. Esto, desde luego, lo que pone de relieve es un panorama, desde luego, no demasiado halagüeño para nuestro país. Que dos españoles de Madrid tengan visiones yo soy de tan... Cuenca, Bueno, no estamos hablando de un independentista vasco y un centralista del barrio de Salamanca, estamos hablando de dos españoles de la meseta, como les gusta decir en la periferia, Eso, sí, tengan visiones tan extraordinariamente diferentes de qué es España y qué hay que hacer con España. Creo que no es el mejor futuro que tenemos en nuestro país, pero es lo que hay. Ha sido un placer, Iván Vélez, mil gracias. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Has estado bien? ¿Has estado cómodo? Como la otra vez, exactamente igual. Me alegro mucho. Vamos a publicidad y enseguida estamos con Fátima García Manzano.